Hola, mi nombre es Juan Beltrán García y este es el video de la asignatura de instrumentación del grupo 3M14 para mostrar el funcionamiento de la práctica 4, la cual se enfoca en el sensor de temperatura mediante el diodo semiconductor. Primero hablemos un poco acerca del objetivo de la práctica. Pues bien, el objetivo es conocer las características de un diodo semiconductor de silicio y su comportamiento ante los cambios de temperatura, y con ello emplearlo como un sensor de temperatura ambiental. Para esta práctica en particular estaremos empleando el diodo 1N4148, por lo que se pretende que mediante el uso del diodo como sensor de temperatura, así como de un circuito acondicionador de señal, podamos finalmente visualizar la temperatura reflejada como voltaje mediante el voltímetro, como se puede observar en esta imagen, donde señalizamos el voltaje, el cual representará la temperatura, y nuestro sensor, que en este caso sería el diodo. Ahora recordemos, ¿qué es la temperatura? Pues bien, la temperatura es una magnitud física que indica la energía interna de un cuerpo, de un objeto o del medio ambiente en general, la cual puede ser medida por un termómetro. Físicamente, la temperatura es una magnitud escalar dada por una función creciente del grado de agitación de las partículas de los materiales, es decir, que a mayor agitación, mayor temperatura. Como se mencionó anteriormente, el instrumento que se usa en su mayoría para la medición de la temperatura es el termómetro. Todos los termómetros aprovechan varias propiedades físicas de las sustancias que cambian con los cambios de temperatura. Esto puede ser, por ejemplo, el aumento en el volumen de un líquido, la resistencia eléctrica de un metal o el cambio en el volumen de un metal. Entre algunos de los tipos de métodos para la medición de la temperatura están los dispositivos de medición de temperatura por infrarrojo, los dispositivos de medición de temperatura por dilatación de un fluido o los dispositivos de medición de temperatura por cambio de estado. Sin embargo, para esta práctica nos enfocaremos en el uso del diodo de silicio como instrumento para medición de la temperatura. Por lo que es importante que recordemos algunos aspectos importantes acerca del diodo. Primero, ¿qué es el diodo? Pues bien, un diodo es un dispositivo semiconductor que actúa esencialmente como un interruptor unidireccional para la corriente. Permite que la corriente fluya en una dirección, pero no permite que la corriente fluya en la dirección opuesta. El diodo de silicio se constituye de dos materiales semiconductores, como se puede observar en esta imagen, un material tipo P y otro tipo N. Cuando se fabrican, la unión de estos materiales forman una zona llamada zona de recombinación, en la cual los portadores mayoritarios forman una unión par electrón hueco, de tal forma que cuando llega a saturarse esta zona se forma una barrera de potencial, la que conocemos como voltaje o potencial de umbral, y que por lo regular solemos identificar con la letra BU. De esta manera, para que se dé una circulación de corriente, dicho voltaje de umbral debe ser superado. En los diodos de silicio, este voltaje suele ser de aproximadamente 0.6 volts. Sin embargo, es importante recordar que al ser un material semiconductor, este se ve afectado por los cambios de temperatura. Si una fuente de calor externo aumenta la temperatura del diodo, provocará que el material semiconductor se excite, generando que el potencial de umbral tienda a disminuir en unos cuantos milivolts. Es aquí donde cabe mencionar el estudio realizado por Jack Smith, donde menciona que si hacemos pasar una corriente estable y continua cercana a los 5 mA a través de un diodo, en este caso un diodo de silicio, y una vez que se estabilice su funcionamiento, este presentará una disminución en su voltaje de umbral en una razón de menos 2 milivolts por cada grado centígrado, lo cual se puede observar más detalladamente en la gráfica que se presenta. Ahora procedamos a analizar rápidamente el circuito utilizado en esta práctica. Primero analicemos el circuito de polarización del diodo. Como se mencionó anteriormente, la corriente requerida es de 5 mA, por lo que si confiamos que nuestra fuente de voltaje es estable y libre de ruido, de un valor de 5 volts, podemos hacer la consideración de que si construimos un circuito en serie, como se muestra en la imagen, con un resistor de 1 kilo ohm y nuestro diodo 1N4148, se obtendrá una corriente cercana a 4.4 mA, como se puede mostrar en los cálculos de esa diapositiva. Ahora, cabe destacar que el uso que tendrá el amplificador en su configuración de restador consiste en tener un voltaje de referencia para que a este le podamos restar el voltaje de umbral del diodo, el cual, como se mencionó anteriormente, irá cambiando conforme aumente la temperatura, cumpliéndose la expresión que define el voltaje de salida que podemos observar, la cual define que el voltaje de salida es el voltaje de referencia menos el voltaje de umbral. Cabe destacar que en este caso el voltaje de referencia nunca va a superar un volt, y de igual manera el voltaje de umbral siempre será menor al voltaje de referencia. De igual manera, es importante mencionar que como producto de esta resta estaremos obteniendo un voltaje de salida en el orden de los milivolts, por lo que será necesario amplificarlo. Pues bueno,
debido a que estamos introduciendo el voltaje de umbral por la entrada inversora del amplificador. En vez de disminuir 2 milivolts por grado, estaremos haciendo aumentos de 2 milivolts por cada grado que aumente. De igual manera, para poder reflejar que cada grado equivalga a 0.1 volt, tendremos que amplificar el voltaje como se mencionó anteriormente, y como será de la siguiente manera. Nosotros decíamos, como ya se mencionó, que 0.1 volt representa un grado centígrado. Sin embargo, inicialmente nosotros tenemos que cada 2 milivolts representarán un grado centígrado de nuestro voltaje de umbral. De esta manera, si realizamos la división de 0.1 entre 0.002, obtenemos que es 50 el número de veces que tenemos que amplificar nuestro voltaje. Aunado a lo anterior, eh, conociendo que la fórmula para calcular la ganancia en un amplificador restador se define como RF entre R, si nosotros proponemos a R como 1 kilo, obtenemos que RF debe ser igual a 50K, por lo que de esta manera deberíamos amplificar nuestro voltaje en 50 veces. Finalmente, cabe destacar que el uso del potenciómetro de 10 kilo que se muestra en la figura, el cual se puede apreciar de una mejor manera en esta zona, es debido a que este nos ayudará en un principio a calibrar nuestro circuito y a ponerlo en temperatura ambiente. Bueno, este es el video de la demostración del funcionamiento del circuito número 4, cuál es el sensor de temperatura. Ahora pues observemos que nuestra temperatura ambiente se encuentra en aproximadamente 21 grados, ya que nuestro multímetro nos indica que son 2.1 volts, por lo que procedamos primeramente a tocar con los dedos nuestro diodo para que podamos observar cómo es que aumenta la temperatura. En este caso lo estamos tocando, observamos cómo va aumentando temperatura. Ahora estamos en 2.3 volts y sigue aumentando. Ahora si dejamos de tocar nuestro diodo, pues observamos que nuestro voltaje comenzará a disminuir, ya que pues la temperatura que está en mis dedos es mayor a la temperatura ambiente. Ahora observemos qué pasaría si acercamos una pequeña flama a nuestro diodo. Observamos que la temperatura se dispara hasta los 2.7 volts, 2.8 me parece que ya fue su máximo. Y observamos que llega hasta los 3.4 volts, lo cual significaría que son aproximadamente 30 y tantos grados. Y ahora observaremos cómo es que la temperatura empieza a bajar paulatinamente. Y ahora acerquemos un objeto frío, el cual en este caso es un poco de hielo. En este caso observamos cómo es que al acercarlo se empieza a bajar. Ahora está en 1.8, 1.7, lo cual equivaldría aproximadamente ahorita a 15 grados. Y si lo retiramos, la temperatura nuevamente comenzará a incrementarse hasta llegar a la temperatura ambiente. Ahora observamos que va a 1.7 volts y muy probablemente terminará en los 1.9 o 2 volts, que es la temperatura ambiente, que serían aproximadamente 20 grados centígrados. Y eso es todo por el funcionamiento de esta práctica. Y bueno, eso es todo por el video de esta práctica y gracias por su atención.